Los asociados en las organizaciones solidarias. Comencemos hablando entonces qué es un asociado. Un asociado es una persona que se une con otras para crear una empresa o para participar de ella o para realizar alguna actividad conjunta, colectiva. Y en esa relación surgen responsabilidades y deberes. Entonces, por eso decimos que somos asociados de las cooperativas, porque nosotros nos vinculamos a ella, nos hacemos asociados con las otras personas y entonces comenzamos a trabajar colectivamente en las actividades económicas que presta la cooperativa para la satisfacción de nuestras necesidades. Una vez identificado ya ese concepto del asociado, pues entonces miremos cuáles son los roles que yo tengo como asociado frente a la cooperativa. O sea, ¿qué es lo que yo soy frente a la cooperativa? Entonces, en primer lugar, tenemos que resaltar, aquí tenemos el asociado, y el primer rol del asociado es el de ser dueños o condueños de la cooperativa. Claro, nosotros invertimos en ella, pagamos unos aportes sociales, y esos aportes sociales son los que nos hacen precisamente que nosotros seamos dueños de la organización. Todos sus asociados somos dueños en este caso. Entonces no es uno solo, sino que son, digamos, todas las personas que hacen parte de la organización, dueños o condueños de la organización. Pero para que esa organización pues se pueda desde luego dirigir y que no sea que todos opinamos y todos decimos y no tomamos decisiones, pues tienen que haber unos órganos de control interno y unos órganos de administración que son los que se encargan precisamente de llevar a cabo el crecimiento de la organización. Entonces, de esos órganos internos, pues vamos a hablar más adelante. Ese es el primer rol, ser dueños o condueños de la organización. Quiere decir que no soy el único dueño, sino que somos varios dueños. El segundo rol, que depende del tipo de cooperativa, en la mayoría de las cooperativas somos usuarios, en la mayoría. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las cooperativas nosotros las creamos es para prestarnos servicios a nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando creamos una cooperativa de aporte y crédito, de ahorro y crédito, lo que hacemos es que la creamos, nos asociamos a ella para a través de esa cooperativa prestarnos servicios a nosotros mismos de crédito en las diferentes líneas. O cuando, por ejemplo, creamos una cooperativa de educación, pues la creamos, invertimos en ella para prestarnos a nosotros mismos servicios de educación o a nuestros hijos o familiares. Y así con todas las cooperativas. Entonces, en la mayoría de esas cooperativas nosotros somos usuarios. Pero hay unas cooperativas que son especiales en las cuales el asociado no entra a ser usuario, sino que entra es a ser trabajador de la cooperativa. Esas son las conocidas cooperativas de trabajo asociado, que las hay de diferentes actividades económicas, las más reconocidas, digamos, las del sector de vigilancia, pero igual hay otras cooperativas de trabajo asociado prestando otro tipo de servicios. Personas, por ejemplo, que prestan servicios a otras empresas a través de esas cooperativas de trabajo asociado. Ese es el segundo rol. Entonces, o soy usuario o soy trabajador asociado de la cooperativa. El tercer rol es el de ser gestor. Tengo la posibilidad de ser gestor o administrador de la cooperativa. ¿Cuándo? Pues eso ya depende mucho del estatuto de la cooperativa. Algunos estatutos, por ejemplo, establecen que yo puedo llegar a ser delegado o puedo llegar a ser miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia en la medida en que tenga un tiempo ya con la cooperativa que la conozca. Entonces, por eso algunas de ellas, la mayoría establecen unos tiempos. Dice, bueno, usted puede ser delegado a los 2 años o a los 3 años. Puede ser elegido delegado por sus otros compañeros. Y también puede llegar a ser miembro del consejo a los 3, 4 años. Bueno, ya cada organización reglamenta el tiempo en el cual nosotros podemos llegar a ser parte de esos diferentes eh, cuerpos colegiados o ser delegado de la cooperativa, ¿no? Esos son los tres roles de los asociados. ¿Cuáles son los deberes y derechos de los asociados? Tengamos presente que nosotros como asociados tenemos unos deberes frente a la cooperativa, pero que también tenemos unos derechos. Ambas son obligaciones. No los mencionemos como deberes y obligaciones, porque eso casi que deja entrever que como si los deberes no fueran obligaciones. Los deberes también es una obligación. Lo que pasa es que hay que mirar es la obligación de quién para quién. En el caso de los deberes, es la obligación mía para con la cooperativa. Es el deber mío. Y los derechos son las obligaciones de la cooperativa para conmigo, para con nosotros como asociados. Entonces comencemos por los derechos.
El artículo 23 de la Ley 79 de 1988 consagra unos derechos fundamentales, consagra 6 derechos. ¿Y por qué le llamamos fundamentales? Por lo que son los que están establecidos en la ley. Pero en la misma ley establece la posibilidad de que las cooperativas en sus estatutos puedan considerar otros derechos adicionales. Por eso entonces nosotros cuando llegamos y revisamos el estatuto de la cooperativa, encontramos no estos 6 únicamente, sino que encontramos de pronto 4, 5, 10 derechos adicionados por la organización. Pero miremos los fundamentales, ya los otros, ya ustedes revisarán los estatutos de sus cooperativas y entonces determinarán cuáles han adicionado. Por ejemplo, utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias del objeto social. O sea que si la cooperativa me presta un servicio y yo soy usuario, pues yo tengo la obligación de utilizar los servicios de esa cooperativa. Si yo pertenezco a una cooperativa de aporte y crédito, por ejemplo, que lo que me hace es prestarme el servicio de crédito, pues lo ideal es que yo trabaje con esa cooperativa y que mis necesidades de crédito las satisfaga utilizando los servicios de la cooperativa y no de la banca tradicional, por ejemplo. Un segundo derecho fundamental es de participar en las actividades de la cooperativa, en su administración, mediante el desempeño de cargos sociales. ¿Cuáles son los cargos sociales? Cuando yo soy miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, por ejemplo, o de algún comité, tales que es como ser integrantes del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. Entonces, participar en eso, pero recuerden que aquí se aplica el principio de la democracia. O sea, yo quiero ser delegado, pues ¿qué tengo que hacer? Postularme y que los compañeros, cuando se haga la elección de los delegados, pues me puedan elegir a mí. También cuando, por ejemplo, se quiere ser miembro del consejo, lo mismo, postularse o que lo postulen a uno y entonces participar democráticamente de ese proceso de elección. El tercer derecho fundamental, ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con los procedimientos fijados en el estatuto. Entonces, yo debo tener conocimiento de cómo va la gestión de la cooperativa. Y para tener ese conocimiento, pues entonces normalmente no es tampoco que sea cada mes ni cada 15 días ni nada de esas cosas. La ley establece que para eso debe haber una asamblea general donde vamos los asociados o los delegados y entonces conocemos cómo le fue el año anterior, el periodo anterior a la cooperativa, administrativamente, empresarialmente, financieramente, y se hacen allí también precisamente las elecciones de los miembros de los diferentes órganos colegiados. Entonces, allí me están informando y que esa información de la asamblea, normalmente las cooperativas por eso la cogen y la transfieren también a sus asociados, al resto de asociados a los que no fueron. Si estamos haciendo, por ejemplo, asamblea de delegados, pues entonces al resto de asociados. O se sacan revistas o se sacan informes donde se les da a conocer a los asociados cómo va la organización. El cuarto, ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. Ya lo hemos mencionado ahí relacionado con los otros precisamente derechos. Nosotros podemos asistir a las asambleas y a los consejos y a las diferentes reuniones y podemos tomar decisiones en la medida, por ejemplo, en que seamos asociados hábiles, o sea, que estemos al día en el cumplimiento de todas mis obligaciones. El quinto, fiscalizar la gestión de la cooperativa. Una cosa es ser informado y otra cosa es fiscalizar. Entonces, la fiscalización tiene que ver más con el hecho de que yo quiero conocer qué está pasando con tal área o con tal sección o con el consejo de administración o alguna situación especial dentro de la cooperativa. Pero eso tampoco no significa que se deba hacer cada que yo quiera. Tiene que haber un procedimiento que debe estar reglamentado dentro de la cooperativa. ¿Cómo se hace cuando una persona quiera conocer información de alguna componente de la cooperativa? ¿Qué debe hacer? ¿A quién tiene que dirigirse? ¿Cómo tiene que dirigirse? ¿Qué información se puede suministrar? ¿Qué información no se puede suministrar? Porque recuerden ustedes que con el tema de la Big Data o de la confidencialidad de la información, pues también allí se debe tener en cuenta. Y por último, retirarme voluntariamente de la cooperativa. El día que yo quiera retirarme, lo puedo hacer. No hay posibilidad de que de pronto me digan, no, es que no le aceptamos el retiro. Digamos que en las cooperativas anteriormente era muy dado que uno se iba a retirar. No le aceptamos el retiro porque de pronto se disminuye la cantidad de asociados y pasamos a tener menos de lo que obligatoriamente debemos tener. O porque de pronto se disminuye el capital social de la cooperativa. Entonces, básicamente ya esas motivaciones que tenían para que nos negaran el retiro, ya la Corte Constitucional ha emitido varios conceptos en los cuales se establece precisamente que el retiro es voluntario y sucede en el momento en que yo me retiro.
y tomo la decisión, que no tienen por qué negarme el retiro de la cooperativa. Ah, pero venga, lo que pasa es que tenemos unos créditos. Pues entonces ahí es donde entran a funcionar las garantías que yo haya dado precisamente para esa cooperativa. Por eso es que hay que tener, digamos, los administradores muy presente eso, porque normalmente no se trata de dar créditos por darlos, sino que tiene que haber una garantía que soporte precisamente la posibilidad de que la persona pueda pagar si tomara la decisión de retirarse en algún momento. Los deberes fundamentales, entonces los deberes son cinco. Esos están establecidos en el artículo 24 de la Ley 79 de 1988 y nos dice en primer lugar que, o sea, recuerden que son los míos para con la cooperativa, las obligaciones mías como asociado. Primero, adquirir conocimientos sobre los principios básicos del cooperativismo, las características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. Lo estamos cumpliendo con esto. Cuando ustedes entran a hacer procesos de capacitación, cuando la cooperativa les dice, mire, tenemos esta capacitación, los invitamos a esta capacitación, pues prácticamente se entiende que es un deber y es una obligación también de la cooperativa hacer capacitaciones y es un deber mío y una obligación participar de ellas. Segundo, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. O sea, las obligaciones que se emanen del estatuto de la cooperativa y de los reglamentos y de las decisiones que tomen los órganos de administración de la cooperativa, pues yo debo cumplirlas como asociado. Desde luego, si son obligaciones que están legalmente tomadas, ¿no es cierto? Porque pues tampoco no me pueden obligar, por ejemplo, a que haga cosas indebidas, ¿no? Tercero, aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. Está muy relacionada con la primera, con la segunda. Entonces, allí lo que hacemos es que nosotros, en la medida en que los órganos de administración y vigilancia toman decisiones, nosotros debemos acatarlas. Desde luego, vuelvo y repito, si esas decisiones hacen parte de la competencia de esos órganos. Cuarto, comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados de la misma. Entonces, ser solidarios, tener buen trato, ser buen compañero, estar, asociarme en buenas condiciones frente a los demás compañeros, participar, trabajar. O sea, recuerden que esto es una organización colectiva, asociativa, ¿no? Y quinto, abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. ¿A qué se refiere ello? Pues entonces nosotros somos muy dados a opinar, a criticar, a hablar, a hacer cosas en contra de la cooperativa o de las organizaciones a las cuales pertenecemos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que abstenernos de hacer cualquier acto de estos porque son precisamente esos actos los que nos pueden llevar a un proceso disciplinario dentro de las cooperativas. Algunas preguntas sobre los asociados. ¿Cuándo se deja de ser asociado en una organización solidaria? A partir del momento en que yo presento la carta de retiro. Si yo no he especificado hasta cuándo voy a ser asociado, pues quiere decir que es a partir de ese momento. Algunas preguntas sobre los asociados. ¿Cuándo se deja de ser asociado en una organización solidaria? Aquí puede suceder, por ejemplo, que nosotros nos retiramos y colocamos en la comunicación de retiro que yo pienso dejar de ser asociado a partir de tal fecha. Pues se entendería entonces que es a partir de esa fecha. Si yo no establezco una fecha a partir de la cual voy a dejar de ser asociado, pues se entiende que entonces que es a partir del momento en que yo entrego la carta de retiro voluntaria. ¿Pueden las organizaciones cooperativas negar el retiro voluntario de un asociado? Ya lo comentamos un poco atrás y decíamos que la Corte Constitucional ya ha mencionado varios conceptos en los que dice que no se puede negar el retiro voluntario de un asociado. ¿A partir de qué momentos debe entenderse el retiro del asociado? A partir del momento en que la persona lo comunica o a partir del momento en que la persona también establece la fecha límite para ser asociado. Los aportes sociales se deben devolver inmediatamente sucedido el retiro del asociado. No necesariamente, las cooperativas tienen una facultad que en el estatuto establece cuánto tiempo después del retiro se demoran en devolver esos aportes, o sea, que es lo que llamamos nosotros la devolución de los haberes cooperativos. Entonces, en ese sentido, normalmente las cooperativas en su estatuto establecen unos tiempos, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, entonces independientemente del tiempo que se tenga, la Superintendencia de Economía Solidaria lo que se ha dicho varias veces es que debe ser lo más oportuno posible. O sea, tampoco, si la cooperativa financieramente está bien, si no tiene dificultades económicas, pues lo ideal entonces es que devuelva esos saberes
cooperativos a sus asociados en el menor tiempo posible. Desde luego hay que reconocer que hay todo un trámite, un tiempo para hacer las cuentas, para hacer los cruces de cuentas y para determinar cuánto es el valor que se les va a devolver a los asociados.